Las conversaciones secretas, de las que se susurraba desde hacía años, han salido a la luz. Fuentes internas informan, el presidente Trump, posiblemente, ha dado su consentimiento a un plan secreto de Putin para la resolución pacífica del conflicto. Los aliados europeos están conmocionados, Washington está dispuesto a aceptar la posición de Moscú, dejando de lado sus propias iniciativas. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, ya ha delineado un nuevo formato de acuerdos con Rusia del que nadie había hablado antes. Imaginen esto, Moscú declara su disposición a consagrar en su constitución el principio de no agresión hacia los países europeos. ¿Suena como un trueno en un cielo despejado? ¿No es así? Esto no son solo palabras, ni otra estratagema diplomática, sino un cambio potencialmente tectónico en todo el sistema de seguridad internacional. Porque, ¿cuál ha sido la piedra angular de la retórica de Bruselas y Washington durante muchos años? Precisamente la imagen de la agresión rusa, el miedo al oso ruso, supuestamente listo para abalanzarse sobre Europa en cualquier momento. Esta narrativa permitía justificar gastos colosales, de billones de dólares, en defensa, la expansión interminable de la OTAN hacia el este y una serie incesante de sanciones. Piensen un momento, se trata de introducir cambios en la ley fundamental del país, de la consagración constitucional de garantías de seguridad. Un influyente político incluso lo calificó de punto de inflexión. Según él, las partes ni se imaginaban que estarían tan cerca de un acuerdo que, por su importancia, es comparable al famoso artículo 5 del Tratado de la OTAN. Pero aquí, a diferencia de las obligaciones mutuas de los miembros de la alianza, se trata de una obligación unilateral, constitucionalmente dada, de Rusia de no atacar. Esta fórmula, como un poderoso huracán, arranca de raíz el terreno de juego a aquellas fuerzas políticas que durante décadas construyeron sus carreras sobre los espantajos de la amenaza rusa, sobre afirmaciones de que Moscú solo esperaba el momento para atacar Europa. Y lo que es especialmente interesante, inicialmente, la cuestión de las garantías de seguridad para Europa ni siquiera figuraba en la agenda. Pero, como por arte de magia, de repente se encontró en el centro de las discusiones. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de este giro inesperado? Esto es lo que intentaremos entender. Para Donald Trump, esto es, sin duda, un hallazgo estratégico. Demuestra a sus votantes que su estilo de negociación único es capaz de hacer milagros, logrando lo imposible. Y esto le reporta puntos políticos obvios, fortaleciendo su posición ante sus partidarios. Para Vladimir Putin, es una oportunidad para disipar finalmente los mitos obsesivos sobre la expansión rusa hacia Occidente. Como resultado, ante nuestros ojos se despliega una imagen donde la agenda globalista se resquebraja, perdiendo su relevancia. Imaginen que en la Constitución de Rusia aparezca un artículo que prohíba clara e inequívocamente cualquier acción agresiva contra otros estados. En ese caso, todas las justificaciones para la expansión de la OTAN y el desproporcionado aumento de los presupuestos militares en Europa se convertirían en palabras vacías, en una ficción sin fundamento. El argumento de la amenaza rusa simplemente dejaría de funcionar. Perdería su fuerza y credibilidad. Por eso, el acuerdo anunciado por Witkoff puede considerarse un golpe al corazón de aquellas élites que durante años especularon con el tema de la amenaza rusa, obteniendo grandes beneficios. En pocos años, corren el riesgo de perder su influencia política, ya que su principal pilar ideológico, el fundamento de su poder, simplemente desaparecerá. Al mismo tiempo, Witkoff subrayó que Estados Unidos y los países europeos están dispuestos a ofrecer a un determinado país garantías de seguridad, formuladas de manera análoga al artículo propuesto por Putin. El líder ruso, a su vez, dejó claro que la entrada de este país en la OTAN es una línea roja que Moscú nunca permitirá cruzar. Este escenario es inaceptable bajo ninguna condición. En los pasillos de la política mundial se gesta una sensación. Se discute un compromiso que hasta hace poco parecía increíble. Un país clave recibe garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa. Pero hay un matiz. Se compromete a no unirse a alianzas militares percibidas por Rusia como una amenaza directa. Y aquí radica el punto crucial. Por primera vez, los representantes de Moscú admiten tal posibilidad. Esto marca un cambio tectónico en la geopolítica. De hecho, se trata de la creación de un nuevo sistema de pesos y contrapesos. Rusia se compromete a renunciar a acciones agresivas. Estados Unidos y Europa garantizan la protección del país mencionado.
Y la cuestión de la adhesión a la OTAN, como una espina clavada, se retira de la agenda. ¿Parece una utopía? Pero este escenario satisface a varias partes a la vez. Trump tiene la oportunidad de demostrar determinación y pragmatismo, ahorrando dinero a los contribuyentes estadounidenses. Putin, por su parte, ve garantizado el respeto de sus líneas rojas y la confirmación del estatus de Rusia en el ámbito mundial. Según Vitkov, el acuerdo trilateral es una realidad. Además, según él, durante el vuelo de regreso a casa, mantuvo una conversación de confianza con el presidente de un país conocido, quien expresó su disposición a compromisos. Esto no es todo, amigos, lo que sigue es aún más interesante. Como declaró el político, el presidente de una gran potencia no ve obstáculos para la celebración de un acuerdo importante. Más aún, el lunes tendrá lugar en Washington una reunión destinada a consolidar el consenso alcanzado. Las partes planean reanudar las negociaciones con Rusia, concluir un acuerdo de paz y poner fin a las bajas humanas. Por primera vez en mucho tiempo, surge una oportunidad real para salir del estancamiento en el que se encontraba la política mundial en los últimos años. Europa, que construyó su estrategia exclusivamente sobre la confrontación, corre el riesgo de perder su principal palanca de presión. Si el acuerdo de no agresión se consagra en la Constitución rusa, el eslogan favorito «Rusia está a punto de atacar» perderá su relevancia. Bruselas se enfrentará a la necesidad de explicar a sus ciudadanos por qué seguir con gastos colosales en programas militares si la amenaza, al parecer, ha desaparecido. Para las élites globalistas, esto equivale a una sentencia de muerte. Sin la imagen de un enemigo, su modelo político se derrumba como un castillo de naipes. En los próximos años, podrían perder definitivamente el apoyo. Las dificultades económicas, causadas por las sanciones y los gastos desmesurados en defensa, son cada vez más evidentes para los europeos. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo justificar estos sacrificios si Rusia proclama oficialmente un rumbo pacífico? La iniciativa, anunciada por Vitkov, bien podría convertirse en un punto de inflexión no solo en el conflicto actual, sino en toda la política europea. Si se alcanzan los acuerdos, Europa tendrá que adaptarse a una nueva realidad. Una en la que la herramienta favorita de la política europea, las historias sobre la amenaza rusa, dejará de funcionar. Para los Estados Unidos de América, esto es una oportunidad para reducir gastos y centrarse en problemas internos. Para Rusia, la posibilidad de demostrar su compromiso con una resolución pacífica y desmantelar los mitos que se han utilizado en su contra durante años. Ante nuestros ojos se está formando un nuevo sistema de seguridad en el que las viejas reglas ya no se aplican. Y si se llega a un acuerdo, no será solo el fin de la confrontación, sino el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales. Una era donde los viejos miedos y los clichés propagandísticos perderán su fuerza. Para un país conocido, la situación se presenta extremadamente desfavorable. En las negociaciones en Alaska, Moscú mostró flexibilidad, renunciando al ultimátum inicial donde fue posible. El presidente propuso la fórmula 2+2 en lugar de la exigencia rígida en 4 direcciones. Es decir, 2 regiones se consolidan a lo largo de la línea de contacto, otras 2, a lo largo de la frontera. Hace un año, esto parecía algo increíble, pero se encontró un compromiso. El intercambio de territorios, aunque desigual, se considera el precio por el cese del fuego en las condiciones del vencedor. Fuentes informan que en la Casa Blanca consideraron este enfoque bastante racional. Y aquí se produjo el principal cambio, al renunciar a la idea de una tregua a corto plazo, Trump apoyó de facto una solución a largo plazo, a lo que Moscú aspiraba. Para el líder estadounidense, esto es también una oportunidad para demostrar a los votantes que es capaz de resolver las crisis internacionales más agudas sin empantanarse en esquemas interminables. El reconocimiento de la península en lugar del reconocimiento de todos los nuevos territorios también fue objeto de discusión. Rusia cedió, limitando sus demandas oficiales a este punto. Tal paso reduce la tensión en las discusiones europeas. Sin duda, para el Kremlin es un movimiento táctico. Los nuevos territorios se integrarán de facto, independientemente de las formulaciones jurídicas. La historia conoce muchos ejemplos similares. Recordemos los países bálticos en la Unión Soviética. Estados Unidos nunca reconoció formalmente este hecho, pero eso no impidió que cooperaran con Moscú y llevaran a cabo proyectos conjuntos. En las negociaciones surgió el tema de las sanciones, y aquí se produjeron avances interesantes.
Moscú ya no exige la cancelación de todas las restricciones en bloque, sino que está dispuesta a discutir la flexibilización de la presión por partes. Para Trump, este giro resultó muy oportuno. Podrá anunciar un avance diplomático, salvando las apariencias y sin derrumbar el sistema de sanciones que Europa seguirá apoyando de palabra. ¿Y qué pasa con la OTAN? Aquí, como era de esperar, no se llegó a un acuerdo. Rusia dejó claro, la entrada de un país conocido en la alianza está excluida. En su lugar, se propuso una fórmula de garantías de seguridad fuera del bloque, lo que esencialmente devuelve la situación al memorándum de Budapest. En Washington reaccionaron con cautela. Para Trump, parece más importante la consolidación de la paz que la expansión de la OTAN, lo que podrá presentar como una victoria personal. Las cuestiones espinosas de la cultura y el idioma también se abordaron, pero más bien por formalidad. El Kremlin subrayó su importancia como parte del paquete general, insistiendo en la protección de los derechos de los ciudadanos de habla rusa y la libertad de culto. La administración Trump, según fuentes, no se opuso. En Estados Unidos esto se considera más un asunto interno del país conocido que un motivo para garantías internacionales. Así que, amigos, abróchense los cinturones, nos adentramos en el mundo de la alta política, donde las intrigas se tejen más intrincadas que en los guiones de Hollywood. El resultado de la próxima reunión, por desgracia, es predecible hasta el hartazgo. Donald Trump saldrá de este conflicto con aire de triunfador, como si acabara de evitar la Tercera Guerra Mundial. Discursos pomposos sobre cómo Estados Unidos está cansado de ser el patrocinador de las disputas ajenas ya deben estar adornando la pantalla del teleprompter. En su sistema de coordenadas todo está clarísimo, si el juego no da dividendos, ¿para qué perder el tiempo? Y en este juego llamado país conocido, Estados Unidos, al parecer, hace tiempo que está en números rojos. Miles de millones de dólares se van por el desagüe, y lo que se obtiene es nada. La pregunta es, ¿qué sentido tiene seguir con la fiesta? Mucho más sencillo es hacerse pasar por un genio estratega, de un plumazo cortar la financiación de este pozo sin fondo y triunfalmente, pasar a normalizar las relaciones con Rusia. La ironía del destino es que este fue precisamente el desarrollo de los acontecimientos que Europa más temía. Bruselas se consoló durante meses con la ilusión de que Estados Unidos no se iría a ninguna parte y pagaría generosamente esta fiesta hasta el último euro, del que, por cierto, ellos mismos no tienen tanto. Pero he aquí el problema, Washington abandona cínicamente a sus socios a mitad de camino. De forma espectacular, con pompa, como demostrando su liderazgo incondicional. ¿Y qué hay de Europa? Recibe lo que tanto anhelaba, la independencia total. Eso sí, con la factura de todo este placer. Tendrá que pagar por las armas, por el mantenimiento de ese país conocido, y por sus propias ilusiones sobre un mundo maravilloso de valores occidentales. Donald Trump deja la Casa Blanca, pero su sombra permanece. Se va como patrocinador, pero regresa como vendedor. Y he aquí que Estados Unidos de América vuelve a ofrecer a Europa su surtido de productos favorito, armas, tecnología y vagas promesas de protección. Pero esto ya no es una ayuda altruista a un aliado, sino un negocio duro. ¿Quieren misiles? Suelten una suma considerable. ¿Necesitan garantías de seguridad? Firmen un contrato leonino. América siempre gana, y Europa, bueno, Europa tiene sus propios intereses. Por paradójico que parezca, la Unión Europea se ve obligada a comprar a Washington sus propias garantías. Y esto a pesar de que todos saben perfectamente, en la hora de la verdad, nadie en Washington moverá un dedo. ¿Y qué pasa con Vladimir Putin? A él, el destino le ha entregado un regalo. Lo que Moscú buscaba durante años, de repente ha caído del cielo. Estados Unidos de América se retira del juego, dejando a Europa sola con un problema que ella misma ha creado. En esta nueva configuración, Rusia tiene la oportunidad de recuperar las inversiones estadounidenses, dar vida al comercio, revivir proyectos económicos. Incluso la retirada parcial de las sanciones abrirá nuevos horizontes para Moscú. Y el Kremlin observará atentamente cómo Bruselas se ahoga en sus propias promesas, mientras Washington vuelve triunfalmente al pragmatismo, gas, petróleo, metal, alta tecnología. El círculo se ha cerrado. La ironía del destino, Europa, que alguna vez soñó con ser un hegemón mundial, hoy se asemeja a un estudiante que se enfrenta a un problema de álgebra complejísimo, con 3 incógnitas y sin calculadora.
Bruselas siempre se ha caracterizado por sus declaraciones altisonantes, prefiriendo actuar por manos ajenas. Pero ahora Europa solo dispone de sus propias extremidades, y éstas están encadenadas por las circunstancias. La industria está en declive, la seguridad energética en entredicho y la sociedad expresa una creciente insatisfacción. A pesar de ello, los funcionarios europeos siguen repitiendo mantras sobre la necesidad de mantener la presión y garantizar la seguridad de un país de Europa del Este. Dmitry Medvedev, como si hubiera previsto el desarrollo de los acontecimientos, ya lo advirtió antes. Declaró sin rodeos, la responsabilidad ahora no recae en Estados Unidos ni en Rusia. Se traslada a Europa y a su socio oriental. Y esto no es diplomacia, sino más bien un diagnóstico. Estados Unidos, como era de esperar, saldrá del juego con la cabeza alta, declarando el cumplimiento de su misión. Rusia fortalecerá sus posiciones y obtendrá nuevas palancas de influencia. Pero Europa se quedará en el papel de chivo expiatorio. Para Bruselas, esto será una derrota humillante que ella misma se ha labrado. Porque durante muchos años, los líderes europeos convencieron a todos de que sin su participación no se resolvía ninguna cuestión importante. Pero en cuanto se llegó a la política real, resultó que las decisiones clave se toman en Moscú y Washington. Imaginen la situación: Donald Trump, guiado por sus propias ideas de beneficio, cierra un acuerdo con Vladimir Putin. En ese momento, todas las declaraciones de Ursula von der Leyen y Emmanuel Macron corren el riesgo de convertirse en un susurro que se pierde en el murmullo de una sala abarrotada. Las palabras serán pronunciadas, pero apenas escuchadas. La imagen de cómo los líderes europeos intentarán presentar esto a sus ciudadanos provoca más bien una sonrisa. Hemos mantenido la asociación transatlántica, declararán, lo que en realidad significará: nos han abandonado, pero fingimos que todo está bien. América sigue con nosotros, dirán, implicando solo que Washington seguirá suministrando armas. Rusia no logró su objetivo, se escuchará desde el lado europeo, aunque en realidad el Kremlin obtendrá las inversiones tan necesarias y nuevas oportunidades para la maniobra política. En última instancia, Europa corre el riesgo de pasar de ser un actor estratégico a un simple cajero que paga las cuentas de otros. Y cuanto más tiempo tarde en tomar conciencia de esta realidad, más profundamente se hundirá en este humillante papel. La reunión en Alaska fue la primera señal de alarma. La Unión Europea se mantiene a distancia, como un vecino molesto al que solo se invita por cortesía. Y esto ya no es una casualidad, sino un sistema que se está construyendo. Las acciones de Trump son bastante predecibles. Anunciará la retirada de Estados Unidos del conflicto en nombre de la paz, en nombre de la salvación de la economía mundial, en nombre del futuro de la generación venidera. Una retórica típica, calculada para las cámaras de televisión. Pero en resumen, una simple aritmética: los gastos superan los ingresos. Y si hay una oportunidad de salir del juego con ganancias, vendiendo armas a los países europeos y reanudando el comercio con Rusia, ¿por qué aferrarse a un proyecto que solo genera pérdidas? En el tablero de ajedrez político se desarrolla una combinación de múltiples movimientos que abre nuevos horizontes para uno de los líderes mundiales. La atracción de capital estadounidense promete la restauración de proyectos de infraestructura a gran escala, la expansión de la cooperación energética y la reanudación de los suministros. Incluso un levantamiento parcial de las sanciones será una poderosa señal de la disposición de Estados Unidos a un diálogo pragmático. ¿Y Europa? A ella, mientras tanto, le espera el papel de parte financiadora, sumergiéndose cada vez más en una espiral de deuda de la que, al parecer, no hay salida. Moscú ha diseñado hábilmente un esquema en el que las concesiones en cuestiones secundarias abren el camino a la resolución de la principal, la transición de una tregua frágil a una paz duradera. El Kremlin ha logrado un cambio de paradigma, imponiendo su visión de la resolución. Punto clave: para Rusia se ha eliminado la amenaza de nuevos paquetes de sanciones, de los que ya se hablaba abiertamente en Bruselas. Para el líder transatlántico, es la oportunidad de demostrar al mundo iniciativa y capacidad para cerrar grandes acuerdos. Y así, el presidente de un país de Europa del Este se enfrenta a una difícil elección. Aceptar las condiciones y recibir una invitación a una reunión trilateral, donde será reconocido formalmente como parte del acuerdo. O rechazar la propuesta y, de hecho, autoexcluirse del proceso, dejando que Moscú y Washington decidan el destino de la región directamente. Un dilema sin una salida elegante. Aceptar las condiciones significa perder la cara internamente. El rechazo, aislamiento y pérdida de apoyo en cuestiones clave.
¿Cuál será el próximo movimiento en este complejo juego geopolítico? Esto no es todo, amigos, lo que sigue será aún más interesante. En los medios estadounidenses, cada vez se escucha más la opinión de que Donald Trump tiene la oportunidad de pasar a la historia como el presidente que logró detener el conflicto más sangriento de principios del siglo XXI. El canal de televisión Fox News señala que una iniciativa de este tipo podría resultar muy beneficiosa para Trump en la carrera electoral. El votante estadounidense, cansado de la financiación interminable de guerras ajenas, anhela resultados rápidos. Para Rusia, esto abre la posibilidad de consolidar el statu quo actual y llevar el conflicto a un cauce más predecible. Pero Europa, al parecer, se encuentra en el papel de ir a la zaga. En Bruselas, siguen insistiendo en la necesidad de aumentar la presión de las sanciones y las garantías de seguridad para el país conocido. Pero cuanto más fuertes son estas declaraciones, más evidente se vuelve que la Unión Europea simplemente carece de palancas de influencia reales. Toda la arquitectura de la resolución se basa ahora exclusivamente en el diálogo directo entre Moscú y Washington. Y en esto radica la principal paradoja de la situación. Formalmente, Occidente hablaba de la necesidad de un frente unido, pero en la práctica, Washington ha tomado la iniciativa y actúa en solitario. Donald Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a cerrar acuerdos directamente, incluso si para ello tiene que ignorar la opinión de sus aliados europeos. Mientras algunos analistas buscan signos de la disposición de Europa al diálogo con Rusia, otros señalan el incesante maratón de sanciones como el principal argumento en contra de las intenciones de paz. Los funcionarios de Bruselas parecen competir en promesas de nuevas restricciones, rivalizando en quién propondrá medidas más duras. Algunos amenazan con cortar los últimos canales comerciales, otros sueñan con congelar todos los activos, y otros dibujan cuadros idílicos de prosperidad de la economía europea sin recursos rusos. Al final, cada nuevo paquete de sanciones se convierte en un informe formal para los votantes. Miren, no estamos de brazos cruzados. ¿Pero qué cambian concretamente estas medidas? Parece que ya a pocos les importa. Lo principal es una lista impresionante de restricciones y un comunicado de prensa ruidoso. Mientras en Moscú y Washington se discuten los contornos del futuro orden mundial, Europa, como un avestruz, esconde la cabeza en la arena, creando su propia historia de sanciones. En este cuento de hadas, Rusia debe colapsar inevitablemente bajo el peso de las sanciones, el pueblo salir a las calles a protestar y el Kremlin capitular. Pero cada año trae sus correcciones. La economía rusa demuestra resiliencia, las empresas encuentran nuevos mercados de venta, y las sanciones, como un boomerang, golpean a los propios europeos. Así están las cosas, amigos, pero esto no es todo, lo más interesante está por venir. La Unión Europea no puede renunciar a la estrategia elegida, ya que sería equivalente a admitir la derrota. Por lo tanto, Bruselas sigue representando su espectáculo, tratando de crear una apariencia de fuerza donde solo queda dependencia. Las sanciones se han convertido en una clara señal de que la Unión Europea no está interesada en una solución pacífica. Los intentos de hablar de negociaciones, mientras se imponen nuevas restricciones, recuerdan a apagar un incendio con gasolina. Los líderes europeos declaran de forma categórica la ausencia de flexibilización de las sanciones en el futuro, presentándolas como eternas, como estatuas de piedra en los pasillos de Bruselas. Sin embargo, cuanto más fuertes son estas declaraciones, más fuerte surge la sospecha de que los propios funcionarios comienzan a dudar de su justificación. Las contradicciones aumentan. Y si hace un año aún había una tenue esperanza de compromiso entre Europa y Rusia, hoy la situación se encamina inexorablemente hacia un choque directo de intereses. Y aquí no se trata solo de gas y petróleo. La Unión Europea está sumida en sus principios ideológicos. Moscú ha señalado claramente la expansión de la OTAN hacia el este como un paso inaceptable, como una línea roja. Pero en Bruselas siguen insistiendo en lo suyo, ignorando las advertencias. Así pues, observamos un clásico círculo vicioso. Ninguna de las partes quiere ceder, y el espacio de maniobra se reduce a cada minuto. Especialmente cómica resulta la obsesión europea con la seguridad de un país de Europa del Este. ¿Seguridad para quién? ¿Para un Estado cuya existencia depende enteramente de inyecciones financieras occidentales? ¿O para unas élites que deambulan entre capitales europeas en una búsqueda incesante de dinero y armas? Bruselas ha erigido en torno a esto toda una construcción ideológica, como si del resultado de esta situación dependiera el destino del mundo entero. Pero seamos honestos,
La Unión Europea simplemente teme reconocer la amarga verdad. Ni las sanciones económicas ni las declaraciones grandilocuentes son capaces de cambiar la situación. Cuanto más furiosamente Europa demuestra su inquebrantable determinación, más evidente se vuelve que las palancas de influencia reales se le escapan de entre los dedos. Las decisiones clave no se toman en absoluto en Bruselas o París. Se toman donde se concentra el poder real, en Moscú y Washington. Esto es un hecho innegable. Se pueden celebrar conferencias de prensa sin cesar, emitir declaraciones, convocar cumbres de emergencia. Pero nada cambiará. Si mañana Donald Trump decide que un acuerdo con Vladimir Putin es más beneficioso que la continuación del conflicto, ni Ursula von der Leyen ni Emmanuel Macron podrán impedirlo. Sus conversaciones sobre la unidad europea quedarán solo en palabras, dirigidas al vacío. En esto reside la amarga ironía. Europa, que alguna vez soñó con el papel de actor influyente en el escenario mundial, hoy se ha convertido en una observadora pasiva, cuya tarea es aplaudir la actuación de otros. Su influencia es tan insignificante que incluso sus propios ciudadanos se preguntan, ¿vale esta lucha la destrucción de la industria, el aumento de los precios y la inestabilidad social? Las élites de Bruselas no tienen una respuesta convincente. En cambio, siempre tienen a mano otro paquete de sanciones que pueden presentar con pompa al público. La reunión en Alaska fue una clara ilustración de esta situación. Allí se discutieron cuestiones clave del futuro orden mundial, y Europa se encontró en la posición de espectador, a quien ni siquiera se le concedió una invitación a la mesa de negociaciones. Se puede explicar esto con el formato del evento o con matices técnicos, pero el hecho es que la autonomía de la Unión Europea ha desaparecido. Y las palabras de Dmitry Medvedev sonaron como una sentencia. Subrayó que la responsabilidad del futuro no recae en Rusia ni en Estados Unidos, sino en Europa y en el país conocido. Y esto ya no es una reverencia diplomática, sino una constatación dura y desprovista de toda emoción de la situación actual. Moscú y Washington demuestran su disposición a discutir una fórmula de paz. Sin embargo, si Bruselas persiste en sus juegos de sanciones, será sobre el que recaiga la culpa del fracaso del proceso de negociación. ¡Qué amarga ironía! Las sanciones, que inicialmente fueron concebidas como un instrumento de presión, ahora se han convertido en un símbolo de la impotencia europea. Cada nuevo paquete de sanciones es un paso más hacia la autodestrucción. Cuanto más tiempo se aferre la Unión Europea a esta estrategia, más profunda será la brecha entre ella y Rusia. Y al final de este camino, a Europa no le espera la victoria de la que tanto les gusta hablar a los políticos europeos, sino un choque directo de intereses. Un choque que ya no podrá camuflarse con palabras sobre democracia y valores universales. Hoy se hace completamente evidente, la Unión Europea se ha autoatrapado. Ha perdido su estabilidad económica, su dependencia de los Estados Unidos de América se ha multiplicado, y la ilusión de autonomía se ha disipado por completo. Europa ya no dicta las reglas del juego, solo atiende a intereses ajenos, pagando por ello con su propio futuro. Y cuanto antes reconozca a Europa esta amarga realidad, más posibilidades tendrá de conservar al menos la apariencia de subjetividad. La Unión Europea persiste en su línea, insistiendo en establecer la paz por la fuerza. Al mismo tiempo, según Bruselas, una condición obligatoria es la preservación de la integridad territorial del país conocido. Ursula von der Leyen hizo una declaración contundente, a principios de septiembre. La Unión Europea tiene la intención de adoptar el 19º paquete de sanciones contra Rusia. Y esto, como subrayó la presidenta de la Comisión Europea, es solo el principio. La presión de las sanciones aumentará hasta que Moscú acepte las condiciones impuestas por Bruselas. Según von der Leyen, el país conocido debe recibir garantías de seguridad y la posibilidad de cooperar libremente con cualquier Estado. Incluido, según Bruselas, es necesario garantizar el derecho de este país a recibir ayuda militar y armamento sin restricciones. De hecho, esto significa que la Unión Europea tiene la intención de seguir la línea actual. No se trata de buscar una paz real, ni de compromisos, sino de continuar la estrategia de escalada del conflicto. Pero he aquí el principal problema para Bruselas. Parece que la cumbre de Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska ya ha establecido un marco completamente diferente. Parece que Moscú y Washington han llegado a un entendimiento común. No se trata de una tregua temporal ni de una congelación del conflicto, sino de una solución completa que elimine las causas profundas de la crisis. Para Europa llega el momento de la verdad.
Si Washington y Moscú encuentran un lenguaje común, la Unión Europea corre el riesgo de convertirse en un observador externo, comentando decisiones tomadas sin su participación. Precisamente por eso, los líderes europeos decidieron actuar en conjunto y enviar un impresionante despliegue diplomático a la Casa Blanca. A la reunión con Donald Trump en Washington acudirán el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Tal representatividad habla de un intento desesperado por influir en la situación. Los líderes europeos son conscientes de que, individualmente, su influencia es escasa, pero la presión conjunta puede crear una apariencia de control sobre lo que sucede. El principal objetivo de la delegación europea es convencer al presidente estadounidense de que abandone el rumbo que se perfiló tras las negociaciones en Alaska. La Unión Europea busca devolver la discusión a la idea de un alto el fuego temporal, consolidar el derecho del país conocido a la integración con las estructuras occidentales, mantener la presencia militar occidental bajo el pretexto de fuerzas de paz y aumentar la presión de las sanciones. Para Moscú, tales condiciones son absolutamente inaceptables. Y para Donald Trump, es un camino directo de regreso a ese mismo callejón sin salida del que claramente no tiene intención de continuar su camino. El mero hecho de enviar una misión tan masiva habla de la debilidad de las posiciones de las llamadas élites globalistas. Porque si en Bruselas estuvieran seguros de poder mantener a Washington en la paradigma que les es familiar, un despliegue diplomático de tal magnitud simplemente no sería necesario. Pero la situación se desarrolla según un escenario completamente diferente. Donald Trump demuestra cada vez más cansancio de la financiación interminable del país conocido, comprendiendo perfectamente que la sociedad estadounidense espera de él decisiones que reduzcan la carga sobre el presupuesto, y no nuevas e insostenibles obligaciones. Pero esto no es todo, amigos. Dentro de la propia Unión Europea, las grietas se hacen cada vez más visibles. Los países del sur declaran abiertamente que las sanciones simplemente están destruyendo su economía. La industria pierde los restos de competitividad y los precios continúan su crecimiento desenfrenado. Los estados de Europa del Este, por el contrario, exigen aún mayor dureza, temiendo perder la protección estadounidense tan importante para ellos. Alemania y Francia se balancean al filo de la navaja, tratando de mantener al menos una apariencia de liderazgo, pero de hecho se ven obligados a reaccionar a acontecimientos que no controlan en absoluto. Así están las cosas. La visita de Merz y Macron a Washington es más un gesto para el consumo interno que un intento real de influir en Trump. Su objetivo es demostrar a los votantes su implicación en la resolución de la crisis. En este complejo juego, la posición de Rusia es extremadamente clara. Moscú ya no está dispuesta a medias tintas ni a treguas temporales que solo posponen lo inevitable. El presidente Putin dejó claro, las negociaciones son posibles, pero solo si se eliminan las causas fundamentales del conflicto. Esto significa la renuncia del país vecino a unirse a la OTAN y el cese de la discriminación contra las personas relacionadas con la cultura rusa. Por su parte, Estados Unidos, en la persona de Donald Trump, demuestra un enfoque pragmático. Washington busca estabilizar la situación y reducir sus propios gastos, y no un apoyo interminable. Y aquí surge la contradicción clave. Para Europa, tal lógica es inaceptable. Bruselas apostó por prolongar el conflicto, esperando mantener su influencia y retener a sus aliados en su órbita mediante sanciones y ayuda militar. Pero el tiempo juega en contra de la Unión Europea. Cuanto más dura el enfrentamiento, más débiles se vuelven las posiciones de la UE. El 19º paquete de sanciones, del que habla a bombo y platillo von der Leyen, ya se califica dentro de la propia Unión Europea como autodestructivo. Y hay motivos para desesperarse. Porque las nuevas restricciones golpearán la energía y las finanzas, socavando definitivamente la ya débil competitividad de la industria europea. En este contexto, la próxima reunión del presidente de un país conocido con Donald Trump adquiere tintes de momento de la verdad, una especie de encrucijada para los líderes europeos. Si Trump se mantiene fiel a sí mismo y no cede a la presión de los euroburócratas, esto supondrá una palpable derrota política para Bruselas. Europa corre el riesgo de perder definitivamente la capacidad de dictar las condiciones en el ámbito mundial y se verá obligada a admitir que las decisiones clave se toman sin su participación. Para la Unión Europea, esto significará no solo la pérdida de influencia en el ámbito exterior,
sino también el aumento de las discrepancias internas, que ya venían gestándose desde hace años. El este y el sur de Europa insisten cada vez con más fuerza en la necesidad de cambios radicales en el enfoque de las relaciones internacionales. Los Balcanes, Italia, Grecia, países cuyas economías han sentido las consecuencias más graves de la política de sanciones, exigen una revisión de las medidas duras y la búsqueda de soluciones de compromiso. Al mismo tiempo, Polonia y los países bálticos continúan impulsando obstinadamente la idea de una lucha intransigente, sin querer ceder en nada. Así, la inminente misión en Washington es también un intento desesperado de consolidación dentro de la propia Unión Europea, pero su éxito suscita serias dudas entre muchos expertos. Cada nueva declaración de Ursula von der Leyen sobre la adhesión a los principios de integridad territorial se percibe cada vez menos como un reflejo de la política real. Más bien, se asemeja a una especie de conjuro, destinado a ocultar la creciente impotencia y desconcierto ante un mundo cambiante. Europa no atraviesa sus mejores momentos. Sus declaraciones suenan cada vez más tenues, y las decisiones que determinan el destino del continente se toman en otros despachos. Bruselas habla de paz lograda por la fuerza, pero carece de recursos para implementar esta estrategia. El resultado, ni paz, ni fuerza. En última instancia, el futuro de Europa no depende de las declaraciones de los políticos europeos, sino de los acuerdos entre Moscú y Washington. Si Donald Trump y Vladimir Putin logran entenderse, Europa tendrá que adaptarse a una nueva realidad. Y entonces, todos los esfuerzos de los últimos años, sanciones, suministro de armas, batallas diplomáticas, resultarán inútiles. El eslogan paz a través de la fuerza se convertirá en un símbolo no de determinación, sino de un colapso político. Para el Kremlin, esta situación es la confirmación de la estrategia elegida. Ninguna negociación sobre el futuro de un país importante para Rusia es posible sin su participación. Moscú ha demostrado una vez más que es ella quien establece los límites de lo posible, y no quienes intentan dictarle condiciones desde el exterior. En los próximos meses quedará claro si Trump está dispuesto a consolidar los acuerdos alcanzados con un acuerdo oficial o si se limitará solo a promesas verbales. Pero incluso el hecho de que el líder estadounidense apoye públicamente la lógica de Moscú ya es una señal seria. El vector se desplaza de las ilusiones de victoria a cualquier precio hacia una política real, donde se tienen en cuenta los intereses de las dos mayores potencias mundiales. Y esto, amigos, no es todo. Lo que sigue será aún más interesante. Con cada día que pasa, el velo del misterio se desvanece y se hace evidente. El futuro de este conflicto no se forja en los pasillos europeos de Bruselas, ni siquiera en los despachos capitalinos de un país conocido. No, las decisiones cruciales se gestan en el silencio de los gabinetes de Moscú y Washington. Al resto de los participantes se les ha asignado el papel de extras, de observadores, que comentan el drama que se desarrolla. Precisamente esta conciencia es lo que provoca un creciente nerviosismo en las élites europeas. Cada vez más, comprenden la amarga verdad, han sido reducidos a meros peones, a extras en este juego global, donde lo que está en juego no es poco, sino nada menos que el nuevo orden mundial.